por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. Diste tu vida, Señor, diste tu vida. Sufriste allí por mí, lo diste todo, Señor, a cambio de nada, Dios. Oh, tú padeciste en nuestro lugar. Por eso, Señor, hoy te amamos. Tu sangre diste por amor en mí. Ahora di la siguiente frase. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración. Yo te doy mi adoración, Señor. No sé cómo pagar. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración. Te doy mi adoración a ti, Santo Cordero, Dios de los cielos. Te quiero adorar, te quiero exaltar, Dios. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar. Hoy te quiero exaltar, Señor. Y el universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Ven, Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón. Lléname de tu unción. Ven, Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón. Lléname de tu unción. Ven, Espíritu de Dios, llénanos, Señor. Oh, llénanos, Señor. Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios, ven a este lugar. Oh, llena, Espíritu de Dios. Oh, santo eres tú, Señor. Oh, llénanos, Señor, con tu presencia, con tu presencia. Ven, Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón. Lléname de tu unción. Ven, Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, Señor. Te quiero exaltar, Dios. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu Espíritu no se apagará. Que tu Espíritu, Dios, oh Señor, llénanos con tu Espíritu. Oh Señor, llénanos con tu Espíritu. Que tu Espíritu
encienda. Aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, de ti yo quiero más. Mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Transforma lo que soy, Señor. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más y mucho más. De ti yo quiero más. Mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Ahora vamos a decirle al Señor: y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Y sopla, Señor, mucho más. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú, Señor, tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú, es nuestro último día de retiro. Así que yo le invito a usted a que pueda adorar al Señor, que pueda entregar al Señor todo lo que usted, si macandora baseita la basqui, oh maisquima mananda la mazuca la masquenda. Espíritu de Dios, hoy hemos venido a buscar tu presencia, Señor. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu, que tu espíritu, que tu espíritu, que tu espíritu, que
mía, que tu espíritu, 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 oh desciende Señor, oh desciende Señor, oh mucho más, no nos queremos conformar, hoy queremos mucho más, oh mucho más, y majando riba soja maikedua, y tu la mamá suikindara baba sindere besei, oh mi Señor, hoy queremos mucho más, hoy queremos llenarnos de tu fuego, Señor, mucho más de tu unción, esa unción única que has colocado en cada uno, oh masita la mamá soja la baba masquenda, oh Señor, es tu espíritu, Señor, a ti clamamos, y por eso decimos una última vez, tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú, Señor, tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Digno eres tu Señor, oh digno, 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 oh digno. Podemos darle un aplauso al Señor en donde nos encontramos, amén. Al único digno, Rey de reyes y Señor de señores. Nos hemos dispuesto para adorar el nombre de Dios. Así que yo le invito a que usted se pueda gozar, a que pueda hacer las palmas, que pueda levantar sus manos al único santo. Santo eres Dios. Oh, ríos de agua viva hay en nuestro ser. Ríos de agua viva brotan en nuestra alma. Aleluya. Ríos de agua viva siento correr por mi ser. Es la presencia del Santo de Israel. Ríos de agua viva siento correr por mi ser. Dele la libertad al Espíritu de Dios en su casa. Ríos de agua viva siento correr por mi ser. Es la presencia, oh ríos de agua viva. Es la presencia del Señor que visita su casa y visita este lugar. Oh ríos del Señor, dele la libertad al Espíritu Santo para adorar, para glorificar el nombre de Dios. Es la presencia del Santo de Israel. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Él es el Santo de Israel. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Él es el Santo de Israel. Ríos de agua viva siento correr por mi ser. En la presencia del Señor, ríos de agua viva siento correr por mi ser. Es la presencia del Santo de Israel. Él está aquí, Él está aquí. Él se siente en medio de nosotros. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Él es el Santo de Israel. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Él es el Santo de Israel. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Él es el Santo de Israel. Ríos de agua viva siento correr por mi ser. Es la presencia del Señor. Ríos de agua viva siento correr por mi ser. Es la presencia de Israel. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Él es el Santo de Israel. Él está aquí, Él está aquí. Oh, tú te sientes, Señor. Él es el Santo de Israel. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Él es el Santo de Israel. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Él es el Santo de Israel. No quiero nada, solo fuego celestial, lenguas de fuego como la primera vez. No quiero nada, solo fuego celestial, lenguas de fuego como la primera vez. Y manda el fuego, manda el fuego, mándalo, Señor. Oh, mándalo, Señor. Manda el fuego, manda el fuego.
Pentecostés. Manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego como la primera vez. Manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego que me haga Pentecostés. No quiero nada, solo fuego celestial. Oh Señor, no quiero nada. Lenguas de fuego, oh lenguas de fuego, Señor. Oh, bautiza, Señor, con tu Espíritu Santo. Ven a ese lugar, Señor. Ven a las casas de cada uno, Señor. Oh, manda y manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego como la primera vez. Manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego que me haga Pentecostés. Manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego como la primera vez. Manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego que me haga Pentecostés. No quiero nada, solo fuego celestial. Lenguas de fuego como la primera vez. No quiero nada, solo fuego celestial. Oh, lenguas de fuego, Santo Señor. Solo fuego celestial. Lenguas de fuego como la primera vez. No quiero nada celestial. Lenguas de fuego como la primera vez. Y manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego, mándalo, Señor. Y manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego que me haga Pentecostés. Y manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego como la primera vez. Y manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego que me haga Pentecostés. Tu Dios, digno de adoración y digno de alabanza. Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20. Dice la palabra del Señor. Le invito a leer conmigo estos dos versículos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leamos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Amén. Buen Dios, gracias te damos por darnos el privilegio, porque siempre será un privilegio el poder venir a tu casa, el poder presentarnos delante de ti, adorarte, honrarte, exaltarte, Señor, como el soberano, como el Rey de Reyes, como el Salvador de nuestras almas y como todo lo que tú eres y significas para nosotros. También a todos los que pueden seguir esta transmisión desde sus hogares o desde el lugar donde se encuentren. Ahora, Señor, cual María, vamos a sentarnos a oír tu palabra. Háblanos, enséñanos. Permite que esta palabra traiga salvación a las almas que no te han conocido, liberación a los cautivos, sanidad a los enfermos, tanto del cuerpo como del alma. Amado Dios, y a ti te daremos la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Solo tú la mereces. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar sus lugares con una alabanza en sus labios. Gloria a Dios. Quiero titular este mensaje, con la ayuda del Señor, el camino nuevo y vivo, utilizando esa frase del versículo 20 que leímos de Hebreos 10. El camino nuevo y vivo, que el escritor de Hebreos nos expresa en este capítulo 10, cuando hace referencia al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y mostrando un hecho que sucedió precisamente ese día de su muerte y que
nos lo relata el libro de Mateo, capítulo 27, entre otras señales sobrenaturales o manifestaciones sobrenaturales que ocurrieron ese día allí en el Calvario. Nos relata Mateo, reitero, 27, versículo 51. Dice: y he aquí, en el momento en que Jesús muere, entrega su espíritu, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Luego dice también que la tierra tembló y las rocas se partieron, y siguieron varios acontecimientos sobrenaturales que sin duda estaban confirmando que la muerte de Cristo no era cualquier muerte, que no era una muerte de cualquier hombre, de cualquier personaje, sino que su muerte estaba marcando un hecho histórico y eterno. Estaba marcando lo que luego sería la salvación para todos nosotros. Y por eso estas manifestaciones sobrenaturales, fuera de lo natural, de lo común, que ocurrieron. Y que tal vez para algunos esta primera manifestación o señal de que el velo del templo se hubiera rasgado en dos, para algunos puede parecer la más sencilla de las señales o manifestaciones, y algunos le pueden dar más importancia y resaltar más que la tierra hubiera temblado, que las rocas se hubieran partido, que se hubieran abierto los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, dice que se levantaron y salieron de los sepulcros. Y bueno, el susto de muchos también, ¿verdad?, que tuvo que haber ocurrido, del abuelo, de la mamá, llegando a casa otra vez después de haberlos enterrado, quién sabe hacía cuánto tiempo. Entonces, creo que a más de uno también por ahí vivió su susto, su infarto, preinfarto, ante estas manifestaciones sobrenaturales. Luego dice que hubo un terremoto. Mire todas las manifestaciones sobrenaturales ocurridas cuando Cristo murió, confirmando que estaba muriendo el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Redentor de nuestras almas, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que vive por los siglos de los siglos. Sí, el que merece su aplauso, su alabanza, su adoración, su exaltación, todo lo que usted pueda expresarle a Él. ¡Aleluya! Pero para nosotros, y es el punto que quiero enfatizar en la tarde de hoy, ese hecho primero que todo mencionado en el versículo 51, que reitero, para algunos puede parecer el menos trascendente de todos los hechos sobrenaturales que allí ocurrieron en la muerte, después de la muerte de Cristo. Pero este hecho que es mencionado en primer lugar, mire que no es mencionado primero el temblor, ni que las rocas se hubieran partido, ni que los sepulcros se hubieran abierto y hubieran salido muchos de los santos que habían estado sepultados desde hacía tiempo. No. Se menciona en primer lugar, encabeza los acontecimientos sobrenaturales después de la muerte de Cristo, este hecho de el velo del templo haberse rasgado desde arriba abajo, lo cual en su momento tal vez muchos no lo entendieron, porque hay cosas que Dios hace y cosas sobrenaturales que ocurren
que muchas veces nosotros no le damos importancia. En esta pandemia Dios ha hecho cosas sobrenaturales. Ha hecho cosas que nosotros no la hemos valorado. Cosas que Dios ha hecho que nosotros no le hemos dado trascendencia, inclusive también por estar más concentrados en los aspectos negativos. En los aspectos negativos. Y lo que los noticieros nos enfocan todos los días, ¿verdad? Y entonces no nos hemos dado cuenta de lo que Dios ha estado haciendo en medio de todo esto. No le damos la trascendencia a las intervenciones de Dios. Porque inclusive, hermano, el hecho de que usted y yo estemos con vida en medio de todo esto es motivo para decirle: Señor, gracias porque tú nos has guardado y nos has sostenido hasta este día. Alabado sea Dios. Entonces lo mismo tal vez pasó al ver inclusive los que estaban en el templo en ese momento, los sacerdotes, los que oficiaban en el templo. Tal vez cuando notan que el velo se está rasgando, el velo que separaba lugar santísimo del lugar santo, recordando sobre todo para las amigas y amigos, porque todo cristiano que lleve buen tiempo conoce bien cómo estaba dividido a las tres partes principales del templo: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Ese velo al cual se refiere Mateo era el velo que separaba lugar santísimo del lugar santo, y que le mostraba al judío, al israelita, ese velo le mostraba que estaba separado de la presencia de Dios, porque solamente el único que podía traspasar ese velo, pasar del atrio al lugar santo y luego del lugar santo al lugar santísimo, era el sumo sacerdote. Y solamente lo podía hacer una vez al año, en lo que se llamaba el gran día de la expiación, cuando con unas vestiduras sagradas y con una cantidad de requisitos que tenía que cumplir de manera estricta, porque si fallaba en alguno de ellos, si no cumplía las exigencias descritas por Dios en la ley con respecto a ese día de la expiación, tanto en su vida como en sus vestimentas y en todo lo que él debía hacer, en cada paso que debía dar, le costaba la vida. Así, le costaba la vida. De hecho, él llevaba unas campanitas que debían estar sonando desde el momento que él emprendía ese recorrido. Era el día más importante para la nación y por supuesto el día más importante para él también. Solo usted puede imaginar la presión que este hombre llevaba, el sumo sacerdote, ese día, porque él iba en representación del pueblo delante de Dios. Era expiar los pecados de ignorancia del pueblo de todo el año. Él iba de alguna manera llevando esa responsabilidad. Así que yo creo que ese recorrido era eterno para el sumo sacerdote. Y esas campanitas iban sonando, indicando de que el sumo sacerdote estaba vivo. Si llegaran a dejar de sonar las campanitas, ya usted sabe lo que había pasado. Estaba muerto el sumo sacerdote. Entonces, los israelitas, ese velo
que ellos tampoco podían ver porque estaba entre el lugar santísimo y el lugar santo, hasta el atrio podía llegar el israelita. Todo esto manifestaba cómo el pecado separaba al hombre de Dios. Todos pecamos, dice Romanos, y estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Así que cuando ese velo que revelaba separación del Dios santo, 3 veces santo, separaba su santidad de nosotros los pecadores, hombres pecadores, porque recuerde que somos pecadores no por cometer pecados, sino por naturaleza. Es un principio teológico del pecado que debemos tener muy claro. No somos pecadores por cometer pecado, sino porque nacemos pecadores. Todos pecamos, dice la palabra. No hay justo. Por eso cuando alguien le diga, no es que, cuando usted lo evangelice y le diga, no es que yo no he cometido nada malo, entonces usted le cita esa palabra y le dice, no, pero es que Dios dice que ni siquiera usted lo encontró justo. No hay justo ni a uno. No hay quien haga lo bueno. Somos pecadores por nuestra naturaleza de Adán, heredada de nuestros padres, de nuestros primeros padres. Entonces, ese pecado separa, y ese velo revelaba esa separación del hombre con Dios. Pero cuando Jesús entrega su espíritu y muere, porque tenía que participar de lo mismo que participamos nosotros. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, él debía morir. Como los hijos participaron de sangre, de carne, él participó también de lo mismo. Entonces la muerte era esencial, era necesaria. El Señor debía morir. Si él no moría, no había redención, no podía haber salvación. Al morir él, entonces la primera manifestación sobrenatural de su muerte, lo primero que se revela en la palabra de Dios que sucedió al instante de él morir, es que ese velo, que reitero, para algunos tal vez no tenía mucha trascendencia, era simplemente un velo, una cortina, para decirlo en nuestros términos. Era una cortina. Pero esa cortina, inmediatamente Dios interviene y rasga de arriba a abajo. No fue de manera parcial, no fue solamente un pedazo de la cortina. No solamente fue una sección de ese velo, no, fue de arriba a abajo, fue radical, total. Se abre y el lugar santísimo queda al descubierto. Por primera vez, desde que se erigió el tabernáculo en el desierto en los tiempos de Moisés, luego el templo de Salomón, luego la reconstrucción del templo con Zorobabel y Esdras, y luego lo que se llamó el tercer templo en los tiempos de Jesús, que se llamaba el templo de Herodes. Nunca antes había pasado algo semejante. Nunca antes, ni siquiera ese velo se había corrido. Ni siquiera ese velo había dejado alguna endija. No, siempre mantenía bien cerrado, bien sellado, porque recuerde que en el lugar santísimo estaba el arca, el mueble más valioso de todo el tabernáculo, que representaba la presencia de Dios,
en medio de su pueblo, a pesar de la separación, a pesar del velo, a pesar del pecado, a pesar de la rebelión, a pesar de la actitud de toda la humanidad representada en el pueblo judío en ese tiempo. Ese velo que les decía, ustedes están separados de Dios, necesitan de un mediador, que era el sacerdote en ese tiempo, en el Antiguo Testamento. Él era el que mediaba, era el que representaba al pueblo delante de Dios. A diferencia del profeta, el profeta era representante de Dios ante el pueblo. Es el complemento de lo que había entre profeta y sacerdote. El sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. Y el israelita necesitaba de ese representante, pero que luego Hebreo nos va a decir que eran imperfectos, que no podían cumplir a cabalidad con esa función de mediadores, porque eran hombres pecadores como cualquiera de nosotros, y que lo siguen siendo, entre otras cosas, ¿no? Desde el Papa, pasando por todos los demás obispos, sacerdotes, pero también hay que incluir a nosotros los pastores. Lo que pasa es que ahora somos pecadores cambiados, lavados y renovados, transformados por la sangre de Cristo. Alabado sea Dios. Pero seguimos siendo imperfectos, tan humanos como cualquier otro. Entonces, cuando ocurre esa manifestación de rasgarse el velo, aunque muchos no lo entendieron y tal vez lo pasaron por alto y otros lo hubieran podido ver como un simple accidente, como algo simplemente accidental, es el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, que toma ese hecho de Mateo 27 para decirnos y expresarnos que cuando ese velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, ocurrió un hecho trascendental en nuestra relación con Dios. Ocurrió un cambio total del Antiguo al Nuevo Testamento. Ocurrió un cambio de lo que sucedía en relación del hombre con Dios en el Antiguo Testamento y lo que ahora comenzaba a partir del Nuevo Testamento o de la dispensación que llamamos de la gracia. Y por eso él comienza declarando en este versículo 19 de Hebreos 10, así que hermanos, ¿dónde están los hermanos aquí? ¿Ah? Ok, recuerda que el Señor no tiene primos, hermanos, y todos tenemos un solo Padre. Así que hermanos, miren lo que establece el escritor de Hebreos, teniendo libertad. En el primer culto hablamos del valor, la importancia de la libertad en Cristo, de que éramos esclavos del pecado, del mundo, de nuestros vicios, de nuestra concupiscencia, pero a partir del sacrificio de Cristo somos libres. Alábenle los libres en esta tarde, los que son libres en Cristo. Y aquí el escritor de Hebreos me dice que tenemos libertad ahora en el tiempo de la gracia, a partir de la muerte de Cristo, a partir de ese momento que el velo se rasgó de arriba abajo. Él dice, hermanos, eso tiene un significado profundo, tremendo para nosotros. Porque antes no teníamos libertad para entrar al lugar santísimo, al mismo lugar de la presencia de Dios. Solamente lo podía hacer el sumo sacerdote.
Pero de resto ningún otro sacerdote, mucho menos ningún otro judío israelita podía entrar allá. Pero ahora usted y yo, oh, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, redimidos, lavados, salvados por la sangre y por la muerte de Cristo, tenemos libertad. Se nos abrió un camino, dice en el verso 20, un camino, y lo describe como nuevo y vivo. Nuevo porque no lo había antes. El camino solamente estaba para el sumo sacerdote. Él solamente era el que podía recorrer ese camino hacia el lugar santísimo. Todo el pueblo ese día miraba en pos del sumo sacerdote, ese día de la expiación. Ellos solamente observaban, miraban, y desde afuera, ¿no? Ni siquiera desde el lugar santo, no, desde el atrio o fuera del atrio. El pueblo solamente trataba de observar, de mirar. La mayoría ni siquiera podían ver, ni siquiera alcanzaban a mirar cómo el sumo sacerdote recorría ese camino. Pero con nuestro gran sumo sacerdote, porque así lo presenta Hebreo a nuestro Señor Jesucristo, como nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Aleluya. No solamente traspasó el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, sino que traspasó los mismos cielos. A través de él, entonces usted y yo también podemos caminar por ese nuevo camino. Qué lindo, oh gloria a Dios. Bueno, estas son realidades y privilegios que tenemos como creyentes en Cristo, que tenemos como beneficiarios de la gracia y de la dispensación de la gracia, que muchas veces no valoramos, que pasamos por alto y que no aprovechamos tampoco. El saber ahora, el tener la realidad de que el Señor abrió un camino nuevo en medio del pecado, en medio de las adversidades, en medio de todas las cosas que cerraban el camino para nosotros. Era que en el Antiguo Testamento, antes de la muerte de Cristo, todo el que quería andar por ese camino, caminar por ese camino, progresar en ese camino, siempre se encontraba con obstáculos. Y si todos los obstáculos fueran superados, se encontraba con el velo. El velo inmediatamente le decía: hasta aquí puedes llegar, y de aquí para allá no puedes entrar. Por más que quieras, por más que anheles, no puedes entrar. El velo le decía no. Pero muere nuestro Señor Jesucristo y el velo ya no es un impedimento. El velo ya no es un obstáculo. Oh, alabado sea Dios. Ya no hay velo. Ya no hay velo. El camino es nuevo, pero a la vez dice que es vivo. Oh, gloria a Dios. Y el término griego, del original griego, que usa el escritor de Hebreos para describir que el camino es vivo, da a entender que el que camina por ahí tiene vida, que viene de muerte, que viene de estar muerto,
pero que cuando comienza a caminar por ese camino que Jesús nos abrió, y acuérdese que Jesús lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino. Oh, alabado sea Dios. Yo soy el camino, no hay otro camino. Amiga y amigo, no importa la religión que usted tenga, la confesión religiosa que usted tenga claro, no hay otro camino. Cualquier otro camino que le hayan dicho, que le hayan enseñado sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos o quien haya sido, sepa, es un camino equivocado. Como dice Proverbio, hay caminos que al hombre le parecen derechos como este pasillo, pero su fin es camino de muerte. El único camino al Padre, el único camino que nos lleva a la presencia de Dios es Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien le damos toda gloria y toda honra en esta tarde. Teniendo ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió, dice el escritor de Hebreos, a través del velo, esto es de su carne, es decir, del sacrificio que Él ofreció, que fue su vida, su cuerpo en la cruz del Calvario. El sumo sacerdote, ese día de la expiación, llevaba sangre y un cordero para ofrecer en representación de todo el pueblo, de toda la nación. Pero nuestro gran sumo sacerdote llevó su propia sangre. No llevó la sangre de un cordero, de otro cordero. No, por eso cuando Juan el Bautista lo vio, lo identificó claramente y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el escritor de Hebreos nos dice que no ofreció su sacrificio con sangre de otro, sino con su propia sangre. Aleluya. Verso 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Así que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Tenemos un camino nuevo, nunca antes existía, ahora es para nosotros. Y ese camino no solamente es nuevo y vivo, y además que ese camino vivo y nuevo lo abrió nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Entonces el escritor de Hebreos nos dice: acerquémonos. Qué invitación tan especial. Acerquémonos. Eso no se le podía decir al judío. Al contrario, al judío le decía: quédense allá. Acuérdese cuando Dios se manifestó en Sinaí, que le dijo a Moisés: establece límites para que el pueblo no se acerque y muera y haya mortandad entre ellos. Y Moisés demarcó límites y el pueblo no podía pasar de ahí. El que pasara de ahí moría. Pero ahora, con la muerte de Cristo, con su sacrificio, con ese camino vivo y nuevo, el escritor de Hebreos nos dice ahora: acerquémonos. Ay, yo le digo en esta tarde, iglesia, hermana, mi hermano, acerquémonos. No se quede afuera, no se quede a la distancia. Acerquémonos. Porque parece que muchos siguen lejos. Parece que muchos todavía no han entendido esta realidad espiritual, este privilegio que tenemos de la gracia, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo,
de haberse rasgado ese velo, parece que muchos todavía no se percatan y se mantienen como en el Antiguo Testamento todavía a la distancia, a lo lejos. Y algunos con esta pandemia fue lo que adoptaron, ¿verdad? Dijeron a lo lejos. Aquí, no, pastor, aquí a la distancia por la pandemia. Porque ahora toda la culpa de todas las cosas, la pandemia, se convirtió en la excusa de muchos, del pretexto de muchos, para estar a lo lejos, para estar a distancia, para estar como estuvo Pedro después de haber negado al Señor que lo seguía de lejos. Y preocupante, mucho cristiano, cómo se ha distanciado, aleluya, del lugar santísimo, del lugar de la comunión, del lugar de la presencia de Dios, y han ido abandonando los terrenos del lugar santísimo, y poco a poco se van distanciando cada vez más, y algunos han perdido la ruta, han perdido el camino, se han extraviado a derecha o a izquierda. Y si ese es su caso, recuerde la palabra en esta tarde: acerquémonos, vuelva al camino vivo y nuevo que Cristo nos abrió. Oh, alabado sea Dios para siempre, aleluya. Me remito ya en la parte final a Hebreos 4:14, cuando el mismo escritor a los hebreos nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús. ¿Cuántos le adoran en esta tarde? ¿Cuántos pueden levantar una de sus manos y adorar al gran sumo sacerdote de nuestra salvación, que traspasó los cielos? Verso 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y termina esta sección diciendo una vez más: acerquémonos. Se dice que es la invitación que más hace el escritor de Hebreos: acerquémonos. Y añade: acerquémonos pues, aleluya, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Le invito en esta tarde, al terminar ya este mensaje, acerquémonos. Porque Él nos hizo sacerdotes también. Nos hizo sacerdotes. Y usted, como sacerdote de la gracia, tiene un camino despejado, abierto. Ya no hay velo que impida, a menos que haya algo en tu vida que impida. Si hay algo que impide, es el momento para decirle: Señor, ¿cómo es posible que con este impedimento yo no pueda acercarme a ti? Piensa en ese camino que Él nos abrió, camino nuevo y vivo,
si perdiste la comunión, si hace rato no transitas por ese camino a la misma presencia de Dios, y hablo tal vez a apartados, descarriados en esta tarde también, que sabes del privilegio, del gozo, de la bendición que es caminar por este camino. Tiene obstáculos, sí. Tiene problemas, tiene momentos difíciles, sí. Pero es el mejor camino de todos. Te invito a que vuelvas al camino hoy. Hermana, hermano, si perdiste el camino por cosas de esta vida, de lo que ha sucedido últimamente en tu vida, vuelve al camino vivo y nuevo que Él nos abrió, y acerquémonos